Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto episodio de Desde el Banquillo de Conexión Deportiva. Es un gusto saludarlos y también saludar a mi compañera Mariana Guzmán. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Diego, contenta por este sexto episodio desde el banquillo, muy emocionada con el invitado que vamos a tener la tarde de hoy. Así que bueno, antes de recordar un poco que pueden ver los otros episodios, por supuesto en nuestro canal de YouTube de Conexión Deportiva, que hemos tenido también unos buenos invitados a lo largo de, bueno, desde que iniciamos el podcast. Y también hay que recordar que suscribiéndose al canal pueden concursar para llevarse la camiseta autografiada por Robertico Rosales. Así que... Así es, la camiseta del club, la camiseta del Club Deportivo Leganés, firmada por el vinotinto Roberto Rosales. Les recordamos los episodios anteriores que conversamos con Nacho Peña, periodista de DirecTV Sports, con Meche Celta, con el bicampeón mundial de karate Antonio Díaz, bueno, y pare de contar también con David Márquez, el médico del Atlético de Madrid y de la Real Federación Española de Fútbol. Pero hoy vamos a tocar el tema de la Serie A y la Juventus que domina Italia de la mano de Cristiano Ronaldo. Si te parece, Mariana, presentamos a nuestro invitado de este episodio número 6. Claro que sí, porque este invitado, esta persona, está en Italia desde 1999. Fue el primer corresponsal para América Latina de lo que es el fútbol europeo. Comenzó con Fox Sports, ha estado para la BBC de Londres, El País, CNN y la que es su casa desde hace unos buenos años, creo que son casi 20 en total, ya él me corregirá, ESPN. Así que casi que nos buscamos una excusa para conversar con él. Daniel Martínez, qué honor tenerte aquí en este sexto episodio, voz autorizada. Esto es una excusa para conversar contigo. Gracias por la presentación. Lo que es evidente para todos es que tengo demasiados años y esto pesa naturalmente, porque con toda esa trayectoria que has elencado, lo único que puede pensar la gente, ¿y este viejo qué está haciendo? No, que comenzaste tu carrera a los 11 años, que ya lo vi, que Eso ya sé que comenzaste tu carrera a los 11 años, así que se puede decir que comenzaste muy joven, muy joven. Muy joven, haciendo unos pequeños, hacía los sociales en un diario, pero debo decir que desde aquel momento hasta ahora nunca he dejado una redacción, haciendo radio, televisión, periódicos, web, lo que sea, pero siempre he estado en una redacción haciendo esta profesión que quiero tanto, así que lo único que tengo que decir es gracias por la oportunidad que he tenido y por la que me están dando ustedes para hablar de lo que nos gusta, este trabajo que nos apasiona. Daniel, como siempre te digo, más bien las gracias te las damos nosotros porque es un gusto conversar contigo desde que lo hacíamos en Maracaibo, en Venezuela, cuando este proyecto Conexión Deportiva era un programa de radio y ahora pues tenerte en este podcast, de verdad que es un placer para nosotros hablar contigo y hablar sobre la Serie A italiana. Pero antes quería preguntarte sobre el tema de la pandemia, cómo lo has vivido este tema y cómo lo has pasado tú y tu familia en Italia. Diego, con el abrazo a la distancia, ha sido muy feo y sigue siéndolo. Hoy mismo se han contabilizado 15 fallecimientos, hay muchos rebrotes aislados en distintos lugares, pero se habla de hoy de más de 200 contagios. Es una cifra a la que ya nos habíamos desacostumbrado. Tenemos que estar conviviendo con esto. Ha sido muy duro porque en Italia como en España, primero aquí y luego allí, casi como una sucesión, hubo tanto dolor. Es una manera muy triste. A mí me tocó en la familia porque he perdido una tía que era en los años en los que yo vivía en Latinoamérica o en Argentina o en Chile o en México. Aquello esta tía mía era el puerto seguro donde yo llegaba en Italia, un pequeño paísino que se llama Sale, en la provincia de Alessandria, en el Piamonte, y a ese pequeño lugar era el centro de mi mundo, era el centro de Europa para mí.
durante muchos años. Y cuando llegué a vivir aquí, esa casa fue el puerto seguro al que yo llegaba, y desde donde me dirigía para tratar de encontrar casa, auto, todo lo que un inmigrante tiene que encontrar en el país nuevo al que llega. Entonces, haberla perdido sin poder ni siquiera despedirla, sin abrazos, con sus hijos, que son gente que me ha ayudado mucho, o con el resto de la familia, ha sido muy duro. Pero a pesar de que me ha tocado así, yo siento que lo que ha sucedido es una tragedia de una dimensión que todavía no alcanzamos a medir, y que lamentablemente no ha terminado para nada. Todavía vamos a seguir viviendo momentos muy complicados. Wow, sí, es lo que dices. Todavía queda mucho por ver las consecuencias, y aquí también, por ejemplo, en Barcelona tenemos nuevamente 900 contagios al día, y la verdad sí viene a ser bastante preocupante. Pero volviendo al tema del fútbol, de la Serie A, de Cristiano Ronaldo, porque parece que no podemos hablar de la Serie A sin mencionar a Cristiano. Cuéntame cómo ves a Cristiano. 30 goles, acaba de ser superado nuevamente, estaba ahí con Immobile, y acaba de ser nuevamente superado por él. ¿Qué representa Cristiano en este momento para la Serie A? ¿Qué representa Cristiano para la Juve? Creo que fuiste tú el primer periodista que pudo hacerle una pregunta en lo que fue su llegada a Turín. Cuéntame cómo lo ves. Lo veo muy bien, que contratar a Cristiano Ronaldo para la Juventus y para la Serie A ha sido un golpe importante. Es empezar a pensar de nuevo en grande, después de un periodo difícil para este movimiento futbolístico, donde había perdido terreno con la Liga Española, con la Premier League, incluso con la Bundesliga, y también con la Liga Francesa en algún sentido. Entonces, atraer un nombre tan importante, Cristiano Ronaldo no solo es un jugador de números increíbles, de prestación futbolística y realizativa admirable, sino que además es una verdadera máquina de mover intereses en mass media, en publicidad. Decirles que los perfiles en las redes sociales de la Juventus crecieron 8 veces a la llegada de Cristiano Ronaldo, de cómo eran antes de la llegada de Cristiano Ronaldo. Es solo darles un dato mínimo. Creció el turismo en la ciudad de Turín, hasta que, naturalmente, como en todo el mundo, el virus, el COVID-19, marcó un stop. Pero en una ciudad que tiene tanta historia como Turín, tiene el Museo del Automóvil, el Museo Nacional del Automóvil. Aquí, claro, el automóvil es una cosa sagrada. Ustedes imagínense que en italiano es muy difícil que alguno diga l'automobile, que la máquina. Claro. Dice la máquina, o sea, ninguna otra máquina, la máquina, que el artículo es indicativo de que esa es la máquina en absoluto. Y entonces es muy representativo. Aquí en Turín está el Museo Nacional del Automóvil, y está el Museo Nacional del Cine. Ustedes saben lo que significa el cine para Italia, y el cine italiano para el mundo. Hay la Reggia de Venaria, que es un lugar espectacular, comparable con Versalles en París. Hay museos, el Museo Egipcio, que es el segundo museo más importante de esa materia, de la historia egipcia en el mundo, después del Cairo, naturalmente. O sea, claro, que es fuera de los límites de Egipto el museo más importante, con mejor material. Así todo, con todas estas atracciones que les digo, con la llegada de Cristiano Ronaldo, el Museo de la Juventus es el tercero más visitado
de la ciudad. Supera largamente el 1.000.000 de visitantes en el año. Imagínense lo que significa el nombre de Cristiano Ronaldo y el impacto que ha tenido en un club muy ganador como es la Juventus, muy importante para Italia como es la Juventus, y qué proyección le ha dado a nivel internacional. Ahora, Daniel, antes de hablar de lo que es el rendimiento de la Juve después de lo que ha sido el confinamiento y la vuelta al campeonato, bueno, primero quería enviarte un abrazo y decirte que lamentamos mucho la pérdida de tu familiar, de tu tía en este tema del coronavirus. La verdad que ha sido muy lamentable y lo siento mucho personalmente. Quería hablarte del tema de la Juventus, ¿no? La Juventus, si miras la clasificación, se ve sólida, muy cerca de proclamarse campeón, pero también es que los rivales han ayudado mucho para que esté muy cerca de su Scudetto número 36. Sí, yo diría que es un Scudetto que a la Juve hizo lo que tenía que hacer para ganar, pero nunca dio tantas facilidades en la última década prácticamente. Estamos hablando del 9º consecutivo, y si sumamos el de la Serie B, estamos ya en la década. Nunca había dado tantas ventajas y tantas posibilidades a los rivales como en esta oportunidad. Hacía 9 años que no perdía 18 puntos la Juventus, y en este momento con los 3 que ha perdido en la jornada de hoy, suma esa ventaja para los demás que no supieron aprovecharla. Y entonces, tratando de resumir la situación, diría que no es tanto un Scudetto ganado por la Juventus, que es una cuestión, un trámite que sucederá un poco más aquí, un poco más allá. Este fue un match point y lo falló, pero tiene todavía 3 match point, no fallará la Juventus. Claro. Porque además de fallar la Juventus tendrían que acertar sus contrincantes, y tiene 2 en este momento, que son Atalanta e Inter, y juegan entre ellos en estos 3 partidos que quedan hasta el final. Por eso tienen que hacerse una situación, darse una situación muy, muy, muy especial para que la Juventus no gane su noveno Scudetto consecutivo. Y lo que yo diría en realidad, para definirlo, lo que quería decir es que no es tanto un Scudetto ganado por la Juventus, sino perdido por sus contrincantes. Tal cual. Y de cara a la Champions, porque comentábamos fuera de la grabación lo importante que es la Champions para los equipos y la continuidad de los jugadores y del propio técnico, ¿no? Precisamente de encontrarse con un resultado adverso. ¿Cómo ves a la Juve de cara a la Champions, comparándola también con el resto de los equipos? ¿Lo ves como uno de los más sólidos? O viendo esta situación, como la comentas, que más que ganar los otros han perdido, piensas que se quedará en el camino? Porque recordemos que al final Cristiano Ronaldo va a por esta Champions, y ese siempre ha sido su objetivo, y también fue su objetivo al llegar a Turín, precisamente decir, bueno, yo soy el hombre Champions, donde yo llego, ahí tengo la copa. Sí, tal cual lo describes. Fue una apuesta única, yo nunca había visto una cosa de ese tipo, tanto del lado de la Juventus como del lado de Cristiano Ronaldo. Declarar al inicio de la historia, yo estoy aquí porque quiero la Champions, y la Juventus compro Cristiano Ronaldo porque quiero dar el salto de calidad que no tenía antes y que me ha hecho perder 2 finales. Quiero al hombre que puede hacer la diferencia. Entonces, una apuesta tan fuerte yo no la había nunca visto. El primer intento no fue a buen puerto. Esta Champions es muy especial. Ahora todavía hay que decir que está perdiendo la llave clasificatoria para llegar a esa final de 8 que se va a disputar en agosto en Lisboa, porque tiene delante al Lyon, tiene que ganar. Es verdad que el partido se juega en su casa. El Lyon viene de un parate porque es uno de los grandes torneos, el único que quedó detenido, el torneo francés. Entonces tiene una serie de ventajas, sobre todo
Hoy era importante para la Juventus imponerse al Udinese, obtener el título, no tanto porque hay dudas de que vaya a salir campeón y de que se le pueda escapar este noveno Scudetto, sino porque le hubiera permitido más descanso, una planificación distinta y ya poner la cabeza en el objetivo que es el de Lyon. Y esto no va a suceder así, tendrá que esperar otros 3 días. El miércoles se enfrentará con la Sampdoria y allí podrá definirlo para poder estar tranquilo, o por lo menos esa es la intención que tiene la gente de la Juventus. Después, si pasase el turno, que como digo, no tiene algunas ventajas, pero no va a ser absolutamente sencillo. Después, mi sensación es que aquello será una experiencia en sí. Me explico, es como el Mundial. Depende del momento en el que llegan ciertas realidades futbolísticas. Los que parecen súper sólidos o favoritos en algún momento pierden golpe, o los que por una circunstancia u otra van haciéndose fuertes en esos encuentros que son todas finales, pueden crecerse mucho. Y allí tener a un jugador como Cristiano Ronaldo u otro como Dybala, un andamiaje, ¿cómo decirles? Una costumbre a la victoria como la que tiene la Juventus en los últimos años y en su historia, seguramente puede tener un peso. Por eso allí sería, no sé, me viene muy difícil hacer un pronóstico, decirles, no, sí, puede ser el más fuerte porque tiene esto, tiene aquello. Lo que puedo decir es que cuando se dejó ir a Allegri, se despidió a Allegri de la Juventus, se lo hizo para contratar a un entrenador que diera otro carácter, un juego más atractivo, con más burbujas, con más efectos especiales, y esto no ha sucedido hasta el día de hoy. Lo hemos visto, la Juventus se ha impuesto y ganará este torneo como sucederá y con merecimiento, pero mucho por su peso específico individual. Jugadores muy, muy importantes que en los momentos claves hacen la diferencia, pero no por un juego colectivo que lo distinga y que uno puede ponerle cualquier camiseta a los jugadores del Atalanta y sabe que es el Atalanta. No, esto no sucede, por ejemplo, con el equipo de Mauricio Sarri, que tiene el atenuante de que esté en su primer año con la Juventus, y en un año muy especial, ¿no? Un año donde ha sucedido todo lo que estábamos hablando antes. Entonces, muy especial, muy difícil. Ahora, si no ganase, si no fuese adelante con el Lyon a esa final de 8, la continuidad de Mauricio Sarri entraría muy, muy en peligro, según mi punto de vista. Y eso te iba a preguntar sobre el futuro de Mauricio Sarri, ¿no? Porque ¿tú crees que el rival que enfrenta, que no es un rival de los grandes favoritos como es el Lyon, de definir la eliminatoria en casa y de que el Lyon tenga tantos meses sin jugar, porque como ya tú decías, el campeonato se paró, pueden hacer una derrota de la Juve aún más fracaso? Es decir, todos estos condicionantes agravarían aún más la situación de Mauricio Sarri. Seguramente se lo tendría en cuenta a la hora del peso de las cosas. Sería natural que así fuese, más sobre todo porque después del noveno, que será el noveno Scudetto consecutivo o el octavo que ya ha quedado en la historia, lo que la gente de la Juventus quiere, anhela, sueña, espera, es la Champions. Por lo menos llegar a donde lo llevó Allegri 2 veces, que fueron a acariciar ese sueño, claro, que fueron las 2 finales. En ambos casos llegaba como outsider, como el equipo menos favorito para la victoria. Y eso ha sucedido. Esta vez ya con Cristiano Ronaldo, cualquier equipo que llegue a una final se hace mucha fatiga no considerarlo al menos a par del rival que tendrá enfrente.
Ahora, en este caso, Daniel, preguntarte también por el equipo del Nápoles, ¿no? El equipo de Gennaro Gattuso, que va a enfrentar al Barça. Y sé que Mariana seguramente quería hacer esta pregunta, pero bueno, se la robé, ¿no? ¿Cómo ves al equipo de Gattuso ante un Barcelona de Quique Setién que está en horas bajas y que por más que tenga a Leo Messi, jugarse la vuelta en el Camp Nou sin público creo que es mucho más factible para el equipo italiano? Sí, es especial, es un momento especial. Primero porque no llega el Barcelona en su mejor momento, pero tampoco el equipo de Gennaro Gattuso ha demostrado una continuidad excelsa en los últimos tiempos. Eso sí, todos los partidos importantes hasta este momento que ha jugado el equipo de Gattuso los ha ganado, incluso contra la Juventus. Y eso es una cosa de subrayar, es decir, es un equipo que concentrado y sin demasiadas pájaros volándole por la cabeza, es práctico y va a lo suyo. Entonces, no será fácil para el Barcelona. En este caso, la eliminatoria está empatada con la pequeña ventaja del gol que hizo el Barcelona en el San Paolo como visitante, que en el caso de un empate 0-0 le daría la clasificación al equipo catalán. Pero de todas maneras es un partido que se tendrá que jugar y tiene la pequeña ventaja del Barcelona de que, bueno, dejando ir la Liga, podrá físicamente descansarse, pero me parece que en la mente hay una pesadez, noto, lo sabrán mejor ustedes que están allí, sí. En el Barcelona hay una pesadez de tipo mental que sí. No sé si será un lastre demasiado pesado delante de un equipo como el de Gattuso, que tiene todo para ganarlo, porque cualquiera ve como favorito al equipo en donde está Leo Messi, claro. Al Barcelona, de la importancia que tiene. Es natural que es el favorito, es el Barcelona, pero justo por eso le deja esa peligrosidad desde mi punto de vista que tiene el Napoli de Gattuso, que cuando llega en este modo a partidos muy importantes, todos esos partidos importantes los ha sabido ganar. Veremos qué es lo que va a pasar, pero seguramente será un partido difícil para ambos. Sí, de hecho lo decía Messi, lo he dicho varias veces, que jugando así no se llevan la Champions, y eso ha sido algo que ha reiterado desde la llegada de Quique Setién. Sí, así creo incluso que ha dicho, jugando así perdemos con el Napoli. No también lo llegó a decir, exacto, no pasamos ni al Napoli. Entonces es momento complicado también, como lo comentas, en lo anímico, porque no es solamente lo deportivo, también el Barcelona ha tenido una temporada muy complicada, también todo lo que son estos dimes y diretes entre la directiva, entre los jugadores, los resultados que no acompañan, y bueno, la victoria del Real Madrid, que sin duda es un bajón para ellos. Hago un juego con lo que te decía antes, ¿no? Si en la Serie A la Juventus va a ganar su 9º torneo consecutivo por méritos propios, pero sobre todo por demérito de los demás que no supieron aprovechar, creo que en el caso del Barcelona se puede decir lo contrario, que el Real Madrid ha ganado esta liga. En realidad no la ha ganado tanto el Real Madrid cuanto la ha perdido el Barcelona. El Barcelona ha perdido una liga, ha dejado escapar una liga de modo increíble, y entonces creo que eso puede tener un peso específico notable en un encuentro en el que la personalidad va a decir mucho. Claro, se juega en el Camp Nou, pero es un Camp Nou vacío. distinto, vacío. Y entonces esa ventaja de la localía yo creo que pierde un poco de peso. Quiero que sepas que me acabas de dar la razón con tu comentario, porque en el episodio pasado me preguntaron si el Real Madrid ganó o si fue el Barcelona que votó la liga. Y yo respondí que el Barcelona había votado la liga, porque no se justifica que un equipo que tenga Messi, que tenga Griezmann, que tenga toda esa profundidad. Y que tenga la ventaja que tenía. Claro.
Estaba líder. Exactamente. Entonces yo decía, bueno, bien, Zidane supo hacer todo mágicamente, tienen más profundidad de vestuario el Real Madrid, pero es que el Barcelona botó la liga y bueno, nada, aquí ya tengo la certificación de Daniel Martínez. Pero que no es un experto del fútbol español, por calidad. Pero que no te escuchen en Madrid, Daniel. No, lo he ya dicho. Lamentablemente yo soy un bocazas, lo digo. y es mi opinión. No, pero coincido. Verdaderamente el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer y uno se tiene que sacar el sombrero. Sí. Es un equipo importantísimo. Pero Ramos en los últimos minutos, esas ganas de imponerse que siempre tiene Madrid, ha hecho lo que tenía que hacer Madrid. El que no hizo lo que tenía que hacer desde mi punto de vista, el Barcelona, que tenía todo liso como para ganar esta liga. Pero reitero, vivo en Italia, hace 21 años que estoy acá. ¿Daniel? Y precisamente esos 21 años que tienes allá y de toda esa cercanía que siempre habías tenido hacia el fútbol italiano, que en un inicio querías vivir en Francia, ¿no? Porque todo coincidía con el Mundial, creo. Y luego, en el 98, pero bueno, la vida te llevó hacia Italia. Comentabas cuando comenzamos el episodio que el fútbol italiano había perdido mucho en comparación a la Liga Española, en comparación a, bueno, la Premier, la Bundesliga. ¿Qué rescatas positivo de la liga italiana y qué le falta para que vuelva a ser esa liga que brillaba y que dominaba a nivel mundial? Le falta infraestructura, le falta, aquí no se han hecho casi nada en infraestructura. Ustedes fíjense que equipos que tienen sus estadios, sus propios estadios, son muy pocos. El Udinese, la Juventus, el Mapei Stadium del Sassuolo, ahora el Atalanta, que ha comprado. Me sobra los dedos de una mano para contar los equipos que tienen su propio estadio. El resto lo alquila a las alcaldías, a los gestores de los estadios. Y eso hace que no se haya hecho ninguna inversión en mejorar los estadios. Y no solo eso, todo el tema de infraestructuras en torno al espectáculo fútbol es carente y no está al nivel de lo que yo, por ejemplo, siguiendo para ESPN la UEFA Champions League en distintos países de Europa, puedo observar. Fue en el 1990 que se hicieron las últimas reestructuraciones a estadios que ya tenían muchos años. Algunos nuevos, qué sé yo, el de Bari, una catedral en el desierto, un lindísimo estadio, con una gran arquitectura, pero ya muy se ha quedado en el tiempo, naturalmente. Entonces, si no se hace inversión en ese campo, no se va a conseguir atraer las grandes figuras. Últimamente la política pesa mucho en este tipo de cosas. España consiguió posicionarse donde se ha posicionado, atrayendo a los grandes campeones. Ustedes recordarán la época de los Galácticos, con un régimen impositivo muy favorable para los personajes que llegaban. Italia la famosa ley Beckham en ese momento. La famosa ley Beckham. Aquí ahora se llama Decreto Crescita, tiene 2 años, en realidad desde 2017, ya acá va a ser 3 años que está en vigencia el Decreto Crescita, donde a través del cual por ejemplo, una figura que llega puede poner sus empresas, domiciliar sus empresas aquí, pagando un impuesto fijo de $100.000 al año. Euros al año. Ustedes imagínense, hagamos el ejemplo de Cristiano Ronaldo, que pagaba 34 millones, creo, al año al fisco español. Así es. Y que algún problema con aquello tuvo. Llegar a Italia significó que no habiendo
tenido en los últimos 9 años la persona física su residencia en Italia, la persona jurídica su residencia en Italia, en los últimos 9 años puede beneficiar de este exgravio fiscal. Esto quiere decir que ya allí, poniendo aquí sus empresas, se ahorraban 34 millones en el caso de una mega figura como la de Ronaldo, ya sin pensar después todo contrato y todo lo demás. Lo mismo a los clubes, hay un incentivo por el cual lo que tendrían que pagar como impuesto por una figura que llega se reduce del 70% si el equipo es de Roma para el norte. Si es de Roma para el sur, incluso del 90%. Por ejemplo, el Napoli paga el 10% de todo lo que debería pagar de impuestos si trae, como trajo, a el Chucky Lozano, para darles un ejemplo. Entonces pueden invertir 40 millones, 45 millones, porque muchas veces nuestros oyentes, telespectadores, no siempre hacen la cuenta. El sueldo del jugador es solo una parte de lo que se paga, además de comisiones y demás, porque hay una parte que es impuestos que hay que pagar, y muchas veces, en muchos de los casos, la enorme mayoría de los casos, el jugador contrata pidiendo que se asuma la parte personal de sus impuestos el club, muchas veces, y allí se han producido grandes problemas. Yo llegaba a Italia ya en los años finales de los años 80 para seguir a Maradona, y Maradona por muchos años tuvo un conflicto porque decía, no, a mí no me tocaba pagar esos impuestos, le decía al fisco italiano. Yo había arreglado que eran otros que tenían que pagar esos impuestos que nominativamente correspondían a mí. Y aquello fue adelante por mucho tiempo. Por eso les digo, ahora con todos estos movimientos políticos que tienen que ver con medidas de tipo financiera, económica y positiva sobre todo, Italia está tratando de recuperar terreno que había perdido. Hoy el mundo del fútbol no vive más del estadio. O sea, el aficionado ha perdido el peso que tenía el que vivía en torno del estadio, o el que era de Barcelona o Girona. Claro. ¿Por qué? Porque no significa, el peso que tenía en una época ya no lo tiene más. Por eso vas a ver a los grandes equipos incluso jugando a la hora que conviene, porque es el horario mejor para el Asia, o el mejor para América, o el mejor, porque se tira atención a los mercados, porque es imposible sostener estos sueldos y este movimiento económico con los dineros que entraban con tiquetería o nada. Eso significa muy poco en el contexto general de los negocios de un club, la parte de etiquetería o incluso la parte de mercadotecnia en torno al estadio. Tiene que ver en una difusión mundial, y allí el peso específico es muy grande, y por eso la Premier League ha tomado una ventaja enorme, porque siendo un país colonial, con colonias en el Asia sobre todo, y en países emergentes, ha podido posicionar sus equipos mejor, y en este contexto ha podido sacar una ventaja importante a nivel financiero, económico, como les decía. Y países como Italia o España tienen que hacer este tipo de acuerdos para tratar de atraer a las figuras más importantes. Esa es una de las cosas que siempre dice Javier Tebas, el presidente de la Liga. Daniel, aprovechando la pregunta de Mariana y la pregunta anterior de Mariana y tu respuesta, yo soy quizás de los finales de 90 en la Serie A, ¿no? Cuando estaba Ronaldo en el Inter, Batistuta en la Fiorentina, Crespo en el Parma, Zidane en la Juve. Pasarán muchos años para que veamos esa gran variedad de clubes que quizás no todos peleaban el título, pero sí había muchos equipos que animaban el campeonato, porque ahora mismo la hegemonía de la Juve no tiene
para cuándo acabarse y pareciera que pueden pasar muchos años con la Juve coronándose año tras año. Sí, a ver, trato de ser, Diego, rápido, y porque no creo que estamos hablando mucho, y yo les pido disculpas porque yo soy muy hemorrágico y voy no, para nosotros es un placer, Daniel. Digo esto, veamos el peso. ¿Por qué gana tanto la Juventus? La Juventus gana porque es el club que más factura en Italia, no desde este año, sino desde hace mucho. Pero la facturación de la Juventus significa el 1% de lo que factura el conglomerado de empresas que es dueña de la Juventus. Es claro. La Exor, que tiene Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, la serie que tiene en editoría, en fin, en una serie de negocios enormes. ¿Qué significa en el total del facturado de esa galaxia? El facturado de la Juve, que como digo es el más importante de la Serie A, 1%. El 1%. ¿Cuánto significa el Napoli en el facturado de la Filmauro, que es la empresa principal de la familia de Laurentiis, la empresa con la que, digamos, la empresa madre del Napoli? Significa el 87%. Lo que factura Napoli es claro. El 87% de lo que factura todo el conglomerado de empresas de Filmauro. Lo mismo pasa con él, con Lotito y con sus empresas. Se acerca al 90% la facturación que tiene con el fútbol, con la Lazio y con la Salernitana, el otro equipo que tiene en una categoría inferior. Entonces, ¿qué quiero decir? El Inter, que tuvo todos esos problemas, los dos equipos en realidad de Milán, el Inter ahora tiene como propietario a un imperio que se llama Suning en China. ¿Y cuánto significa el facturado del Inter? El 1% de la galaxia claro. Suning. Igual que el 1%. Es menor, pero es menor también lo que factura en general ese conglomerado. ¿Esto qué quiere significar? Quiere significar que tienen una disponibilidad superior estos equipos. La Juventus lo tiene desde hace mucho más tiempo y por eso se ha impuesto. Ahora Inter se va a acercar. Si el fondo Elliott vende el Milan y lo reestructura de manera justa, el Milan podría también participar allí, pero basta, estamos hablando siempre de tres equipos que son claro. históricos y grandes y ganadores desde siempre. El resto de los equipos cada tanto gana alguna cosa. La última vez que fueron Roma y Lazio que ganaron distinto de estos tres equipos del norte. Y hay que remontarse mucho más atrás para recordarse del Scudetto del Hellas Verona, y en el sur, después de los dos Scudettos del Napoli, hubo uno solo en toda la historia, el del Cagliari. Esto es que hay una diferencia muy grande entre el norte y el sur, claro. es evidente, en la historia y en lo que actualmente cada uno tiene en su billetera. Esta es la realidad. Y entonces hoy los dineros, como lo decíamos, se consiguen en el mercado internacional. Las victorias aseguran aficionados y fanáticos que compran merchandising en China o en el sudeste asiático o en Estados Unidos o en México o en Argentina. Esas victorias son para estos equipos y sobre todo en este momento para la Juventus. Es normal que la Juventus siga teniendo más posibilidades de ganar. Claro. Teniendo más posibilidades de ganar. Esta es la realidad. No sucedía antes que cambiase y difícilmente sucederá ahora. Lo mismo se puede decir con los equipos españoles. Hay tres equipos que son fuertes y que en los últimos tiempos y que desde siempre tienen. Había otra alternancia quizá en España en otro momento, pero es así. Y la diferencia, como decíamos, en la Premier League es eso, y sobre todo esa libertad que han tenido, esa
facilidad que han tenido para venderle a los grandes capitales internacionales, árabes, y en fin, americanos, Claro. sus clubes importantes, sus clubes tradicionales. Aquí, tanto en España me parece como en Italia seguramente, mucha resistencia se pone o se ponía en un tiempo a este tipo de cosas. El fútbol ha cambiado, es distinto, es otra manera de verlo y el aficionado va a tener que hacer un esfuerzo para poder entender que su club, si quiere tener una preponderancia, tendrá que adaptarse y mejorar. La Atalanta es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Ha comprado su propio estadio, era el viejo estadio Atleta Azzurri, a Bérgamo, y lo está reestructurando, lo está remodernando y ha creado con tiempo y sin las obligaciones que tienen otros, por ejemplo la Juventus, el Inter, el Milan, está trabajando para para poder imponerse con un estilo propio y con un modo nuevo. Y seguramente eso la va a hacer crecer como realidad. Pero por ahora es solo uno de los tantos pequeños proyectos que tienen un éxito momentáneo. Tiene que afirmarse en infraestructuras y en otros argumentos para poder tener la continuidad que han tenido los grandes equipos del norte. Daniel, ya para dejarte libre y obviamente agradeciéndote siempre la disposición para con nosotros, dos preguntas muy, muy breves. Una, ¿veremos a Lautaro Martínez en el Barcelona en el corto tiempo? Y la segunda, ¿cuánto tiempo crees que pasará para que veamos a Zidane en la Juventus y a Simeone en el Inter de Milán? Ahora, lo de Lautaro Martínez lo veo muy complicado porque, por lo que entiendo, el Barcelona tiene muy poco dinero. Y hay en este mercado nuevo, post-COVID, Más difícil. hay muy pocos jugadores que vayan a mantener un valor alto. Uno de esos jugadores que van a mantener seguramente un valor alto es Lautaro Martínez, por su edad, por lo que ha demostrado. Y como les decía, está en un club de esos que no necesitan, que no tienen una necesidad vendedora y miente. Claro que si llegase con un comprador con mucho dinero contante, sin intercambios y cosas de maquillaje, como ha sido la transacción entre Melo y Pjanic entre Barcelona y Juventus, que son como para acomodar algunos balances, si viene con dinero fresco puede llevárselo. Claro. Pero me parece que el Barcelona, lo tienen que decir ustedes, está bastante lejos de tener esas posibilidades, por lo menos en lo inmediato. Eso por el lado de Barcelona. Por el otro lado, Simeone al Inter. No lo veo tan fácil. Es otro tema. Estoy al aire, en un minuto estoy con vos. Este es mi hijo que está estudiando y ya perdonen, que no pasa nada, no pasa nada. Esto pasa cuando se hace desde casa. Entonces le decía, lo veo muy complicado porque también allí el Inter estaba buscando un proyecto muy, muy particular, ha puesto en Conte unos dineros muy importantes, 12 millones al año gana Conte, todavía no ha dado resultado, o menos el resultado que se esperaba esta inversión, pero yo creo que es un proyecto que por el peso específico económico que tiene que tener un desarrollo y le van a dar un tiempo, por eso no lo veo tan inminente la llegada de Zinedine Zidane a la Juventus. Ahí yo creo que uno puede tener una esperanza de que un hombre tan importante como el de Zidane vuelva a un club con el que tiene una ligazón fuerte. ¿Por qué? Porque el fútbol vive de ciclos y el ciclo de Zinedine Zidane en el Madrid naturalmente tiene que llegar a un final, porque después de ganar 3 Champions, faltaba la Liga, se gana la Liga, digamos, se empiezan a cubrir todas las casillas vacías y entonces se empieza a mirar en torno, y en ese mirar en torno
Juventus es un lugar de recalada natural para Zinedine Zidane, al que se lo quiere mucho en esta ciudad y al que él quiere mucho, tiene una relación muy especial con Turín. Por eso es que me da la sensación que por ese lado, pero los caminos del fútbol son infinitos y entonces estamos solamente divagando, porque no se puede tener una certeza respecto de qué cosa podría ser antes o qué cosa podría ser después. Es así. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estos minutos, por compartir con nosotros de esta conversación sobre el fútbol, sobre la vida. De verdad, muy agradecidos por este contacto y por ser invitado en este 6º episodio desde el banquillo. Así que bueno, recuerda también tus redes para todas las personas que puedan seguirte y bueno, verte además de las pantallas de ESPN, también por tus redes sociales. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Ustedes saben que yo estoy muy ligado a la transmisión de ustedes, incluso desde cuando era radial y se hacía desde Maracaibo. Entonces estoy ligado, hemos siempre estado en contacto y para mí es siempre un placer. Me siento un poco como en casa hablando con ustedes, así que esta es tu casa, Daniel. Me da mucho gusto y les mando un abrazo muy grande a los dos. Un fuerte abrazo, Daniel. De verdad que el gusto es nuestro y esta es tu casa y espero que podamos seguir conversando en otra oportunidad. Un fuerte abrazo, Daniel. Fuerte abrazo para los dos y sigan desde el banquillo en Conexión Deportiva. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Ahí estaba Daniel Martínez, periodista de ESPN Deportes, analizando lo que ha sido este final de campeonato de la Serie A de Italia. Mariana, la verdad que es un lujo, ha sido un lujo conversar con Daniel Martínez, pero rápidamente... Podemos invitarlo todos los días. Pues la verdad que sería un lujo. Rápidamente, Mariana, tu comentario sobre la Juventus de Turín, la Serie A de Italia, Cristiano Ronaldo. ¿Cómo ves a la Juve de cara a lo que se va a hacer también la Champions, esta preparación, ¿no? ante el Lyon, y en el caso de pasar, ¿cómo lo ves en esa final o en esa fase final que puede ser un estilo mundial, pero que va a ser seguramente muy complicada? Bueno, yo de verdad respeto muchísimo la voluntad y la determinación de Cristiano Ronaldo. Se ve que él es un campeón nato y creo que desea esta copa, así que por lo menos sabemos que vamos a ver un buen fútbol por su parte. Pero bueno, como bien lo decíamos en el episodio, cualquier cosa puede pasar, es un formato ya de por sí diferente, cada quien también está buscando precisamente levantar la orejona, en el Barcelona también, Messi también la quiere, el Real Madrid quiere continuar haciendo historia, pero yo pienso que vamos a ver un fútbol bonito por Cristiano Ronaldo. Así es, bueno, nosotros tenemos que despedir ya este podcast, este episodio número 6. Mariana, un gusto, como siempre, compartir estos micrófonos contigo. Y bueno, no sé si tienes algo más que decir, sobre todo invitar, por supuesto, a que participen en la camiseta Rosales. Exactamente, siguiéndonos en nuestro canal de YouTube, por supuesto, de Conexión Deportiva, y que revisen la actualidad cdeportiva.com y @cdeportivaes en nuestras redes sociales y que estén muy pendientes del nuevo episodio desde el banquillo. Así es, pasen todos un feliz fin de semana porque ya la Juve juega el domingo para proclamarse campeón ante la Sampdoria y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Adiós. A ver.